Vaya en primer lugar mi agradecimiento especial en esta tarde. Iba a dirigir este primer agradecimiento al director del aula de teología, a mi hermano Jaime, por la invitación para poder, lógicamente, compartir la enseñanza de los santos padres, de los papas, en este último siglo, sobre la devoción al corazón de Jesús. Pero verdaderamente a lo largo de esta tarde que comunicábamos, me ha concedido un nuevo regalo, ahora ya como párroco también del Salvador, que es sin duda presidir esta celebración de la Santa Misa, lo cual es sin duda en esta solemnidad de San José y en este marco incomparable un auténtico regalo, máxime cuando además, de hecho, como siempre, esta parroquia está rebosante de fieles en esta tarde que habéis querido honrar al Santo Patriarca, al Santo Custodio. Ciertamente la solemnidad de San José supone, podríamos decir así, un oasis en medio del desierto de la Cuaresma. Un oasis que supone ciertamente adentrarnos en el corazón del que fue varón justo y por eso le amó el Señor y le dio el 100 por 1 en su labor. Y si cada vez que celebramos la memoria de los santos, la liturgia de la Iglesia en sus prefacios, especialmente en uno de los prefacios que ofrece, nos recuerda de alguna manera lo que es propio de las fiestas de los santos, a saber que ellos son modelos e intercesores de la vida cristiana, cuánto más tendríamos que ciertamente aplicar estas dos categorías, estas dos realidades en el corazón del Santo Patriarca de San José. Y ciertamente descubrir que en él tenemos el gran intercesor ante Dios, que como había y hay todavía, conservan las madres carmelitas una estampa maravillosa que recuerda sin duda esta misma realidad. Id a José, que cuanto pide, alcanza. Y esto es real. La Santa Madre Teresa de Jesús decía que recomendaba siempre a sus hijas en los distintos Carmelos que cuando estuvieran sometidas por la prueba, la turbación o cualquier dificultad, tuvieran siempre a bien acudir al Santo Custodio con la seguridad plena de que toda oración, toda petición sería sin duda alcanzada del que lo puede todo, porque tuvo entre sus brazos, como bellamente representa esta imagen, esta talla hermosa, al niño Jesús entre sus brazos. Por eso tiene que sin duda acrecentar en nosotros esa confianza serena y audaz de saber que todo lo podemos alcanzar si realmente acudimos con esa confianza a San José y acudimos sin duda a él en nuestras necesidades, en nuestros peligros y adversidades. Y también hoy, en este día de fiesta, cómo no, hacer una oración especial y al mismo tiempo de agradecimiento y de felicitación para todos vosotros, padres, abuelos de familias y también, lógicamente, a todos los que tenéis la dicha de llevar por nombre a José, tanto varón como mujeres, las Josefas también. Pero ciertamente, de alguna forma, simplemente resumir o de alguna forma quedarnos solamente con esta primera parte, nos sabría poco, porque de alguna forma en el ejemplo de San José encontramos sin duda aquel del que podemos aprender a cómo hemos de vivir en cristiano nuestro camino de seguimiento al Señor. En la fiesta de hoy nos ofrece sin duda dos posibles evangelios, dos versiones de alguna forma para celebrar esta fiesta. La que acabamos de escuchar de San Lucas, el momento sin duda sublime en el que en el corazón de Jesús, niño, sin duda guiado por la voluntad de Dios y deseando sin duda ponerse ya a la escucha y al saboreo de la palabra de Dios, decide permanecer en el templo aun poniendo a prueba el disgusto, la desazón, el miedo y la angustia de sus padres, de José y María, que a los 3 días, cuando se reúnen las caravanas, descubren con dolor que el niño Jesús no había bajado ni en la caravana de María ni en la caravana
de San José y les provoca a ambos tener que de nuevo desandar el camino en busca del niño Jesús, verdaderamente como reza el rosario, perdido y hallado en el templo. Pero tendría que de alguna forma, o me gustaría considerar el otro pasaje que de alguna forma es conocido, y es conocido también así como las dudas de José. Y tal vez porque me gustaría, apoyado sin duda en autores espirituales, ofrecer de alguna forma una consideración que nos pueda de alguna forma hacer descubrir la grandeza de San José. Porque siempre hay, como de alguna forma, el riesgo de hacer los santos pequeños o a nuestra propia medida, cuando antes bien somos nosotros los que tenemos que de alguna forma tomar la medida de la grandeza de su corazón, de la grandeza de sus virtudes y aspirar a lo bueno, a lo excelente, a lo maravilloso que en su corazón vivieron y que San José vivió junto al corazón de Cristo. Por eso el texto hebreo nos permite de alguna forma considerar que el miedo, que de alguna forma el temor, que de alguna forma asombra el corazón de San José, no es de alguna forma simplemente un miedo a conocer el origen de lo que María espera. Podemos intuir que ciertamente, aunque todavía no vivían juntos María y José, la intimidad espiritual, la cercanía de corazones, la confianza, sin duda que solamente el corazón de los santos sabe ciertamente vivir, provoca que María pone ante la presencia y ante los oídos y ante el corazón de San José el alegre anuncio de la Encarnación, compartiendo con él la alegría de lo que ciertamente acaba de recibir. Ante aquel que quería compartir su propia vida, comparte el anuncio gozoso del que es el Evangelio con mayúsculas, el anuncio de que ella, ya por obra del Espíritu Santo, espera un hijo concebido en su seno virginal. Y podemos imaginar que antes bien de lo que de alguna forma puede desprenderse o parece desprenderse del texto litúrgico, Padre Iglesias y otros sin duda autores espirituales han considerado que el temor que de alguna forma embarga el corazón de San José fue más bien el temor, por un lado, al reconocer la pequeñez, su fragilidad, su debilidad y ser consciente de que la morada de Dios estaba en la casa que ellos iban a compartir, que la morada de Dios estaba ya presente en el tálamo virginal de María y se reconoce indigno de poder estar en la presencia del misterio de Dios. Esta indignidad que de alguna forma recuerda a esos pequeños y humildes anagüín del Antiguo Testamento que ciertamente con fragilidad y con debilidad se acercan a lo santo de los santos con infinita conciencia de la distancia tan grande que hay entre su corazón frágil y la grandeza de Dios, que les hace a ellos experimentar el santo temor de no considerarse dignos de caminar en la presencia del Señor. Y de esto es de lo que participaban también los sacerdotes del Antiguo Testamento, que cumplían ritos de purificación para así poder entrar en el arca de la alianza, en el arca de los santos, entre todos los santos. Esta es la fragilidad que experimenta José. Y al mismo tiempo el no conocer todavía cuál era su papel, cuál era su tarea, cuál era su vocación, cuál era de alguna forma la misión que el Señor quería o tal vez no quería que cumpliese ninguna en la Sagrada Familia. Y por eso la decisión de San José fue más bien la decisión de un corazón pequeño, pero grande a los ojos de Dios, que sin duda, no sabiendo cuál es su papel, cuál es su tarea, y considerándose frágil, pequeño e indigno, decide apartarse de este misterio del que no se considera digno ni protagonista. Y así
es cómo realmente reconocemos que la grandeza de San José es precisamente el saboreo de la escuela de María, que también, siendo la mujer más excelente, adornada con todas las virtudes del cielo y con todas las gracias inimaginables, ella al mismo tiempo reconoce en el cántico del Magnificat la pequeñez y la humildad de la sierva entre todas las siervas del Señor. Y eso es lo que hace la gracia. No considerarnos más, ni considerarnos de alguna forma con alguna excelencia o con alguna cualidad que nos haga resaltar, sino que antes bien la gracia troquela, modela el corazón para que se experimente sin duda que todo bien, que toda dádiva, que toda gracia viene del corazón de Cristo. Y eso es lo que José vive, tal vez sin duda porque lo había ido aprendiendo también en el corazón virginal de María. Y por eso me resisto a creer que José en algún momento tuviera algún tipo de miedo, de duda o de asombro ante el origen del que ya de alguna forma ya esperaba María en el seno virginal. Precisamente apoyado también porque el anuncio del arcángel San Gabriel no le revelará a él o no le dará razones o causas para entender el origen del fruto que espera María, sino que las palabras del anuncio del arcángel San Gabriel fueron directas. Tú harás las veces de padre, tú le pondrás por nombre Jesús. ¿Qué le está revelando el anuncio del arcángel? ¿Cuál es su vocación? ¿Cuál es su tarea? ¿Cuál es su misión? Necesitaba conocer del mismo Dios cuál era la tarea que él iba a desempeñar en el seno de la Sagrada Familia. E inmediatamente José, como siempre, se pone en actitud dócil, repitiendo de alguna forma con las obras y con su vida el hágase de María en la Encarnación. De alguna forma también imbuido de un perpetuo silencio que recorre en los Evangelios y que nos ha privado del gozo de conocer las palabras de San José. Y no tengamos ningún miedo, no tengamos ninguna turbación, porque desde luego San José no es que tuviese la mudez o que lógicamente no pudiera hablar, sino que más bien el silencio de San José es el silencio elocuente del que llena sin duda el silencio de la colaboración generosa, fiel y disponible al plan de Dios. Tal vez lo que de alguna forma tantas veces nos dicen a nosotros, los sacerdotes, que hablemos menos y hagamos más. Lo que San José nos enseña, hablar menos y hacer todo. Eso es lo que sin duda el silencio elocuente de San José nos enseña, que ciertamente no conociendo una sola palabra, conocemos sus obras. Y sin duda esas obras están de alguna forma subrayadas con el tono maravilloso del que en todo tiempo y momento se fía y cumple la voluntad de Dios. Y si tienen que marchar a Belén, marcha al frente de la Sagrada Familia. Si tienen que marchar a Egipto o si tienen que ir a Nazaret, en todo momento José es el hombre fiel que cumple la voluntad de Dios. Tal vez por eso, como ya María lo había dicho en el momento de la Encarnación, él se dedica como buen patriarca a ponerlo también como ella por obra. Y si ya también San Juan Pablo II decía en la hermosa carta dedicada a la Virgen María, que de alguna forma María sostuvo en su vida el sí de la Encarnación, convirtiendo el hágase del momento del anuncio del Arcángel en un sí sostenido a lo largo de toda su vida hasta la cruz, sin duda de esto también aprendió y vivió el corazón de San José, que ciertamente nos enseña en todo momento a cumplir con confianza y con audacia la voluntad de Dios. Por eso, queridos hermanos, si hoy realmente como queremos festejar a San José como merece,
Si hoy hemos venido realmente para el saboreo del amor del corazón de Cristo, si deseamos realmente conocer y profundizar lo ancho, lo alto, lo profundo, la inmensidad del amor de Dios manifestado en Cristo, os invito también en esta fiesta a entrar por un camino seguro, el camino de María y de José. Si ciertamente Coret decía en una hermosa obra espiritual que si quisiéramos de alguna forma conocer el mejor retrato que de alguna forma ningún pintor pudo realizar de Santa María de Butarque, nada mejor que acudir al Magnificat, donde está expresado plenamente el corazón virginal, dócil y generoso, adornado de todas las virtudes, como muy bien expresa el Magnificat. Me atrevo sin duda también a decir en esta tarde que si queremos de alguna forma caminar seguros en el conocimiento, el saboreo y de alguna forma la penetración constante en el misterio del amor de Cristo manifestado en su corazón humano divino, nada mejor también que acudir al corazón de María y de José. Porque en esa sintonía espiritual, en esa sinergia que solamente ellos supieron vivir y poner por obra en el hogar humilde de Nazaret, podemos estar seguros de que nosotros también caminaremos en docilidad, en escucha atenta y en el conocimiento que no es solamente algo intelectual, sino que, como mismo San Ignacio expresa, es el gusto interno y sobre todo un gusto que supone que nuestra propia vida se pone a cumplir de manera generosa y dócil la voluntad de Dios. Por eso, querida familia, en esta tarde os animo también a acudir a San José. Habrá muchas peticiones, necesidades que queramos poner en manos del Santo Patriarca, nuestras familias, nuestros hogares, nuestros hijos, vuestros nietos, vuestras familias, nuestra parroquia, nuestra asociación, nuestras asociaciones, todos los movimientos que sin duda en esta parroquia formáis parte, cofradías, hermandades, etc. Pero también, ¿por qué no?, pedir en este día al Santo Patriarca, para que las virtudes que sin duda adornaron en el corazón del Santo Custodio y que solo Él nos quiere de alguna forma conceder y que nosotros hagamos nuestras en nuestra propia vida, le pidamos realmente en esta tarde que estos deseos se conviertan también en una hermosa realidad y que le pidamos, como expresaba una salve que sin duda tan hermosa cantábamos en el seminario, que solamente José nos enseñe a tratar con delicadeza, con primor y con cariño el que tuvo sin duda entre sus miembros al mismo Verbo de Dios. Que así sea. Bueno, pues lo hacemos así un poquito más breve porque pues cuando hicimos el calendario, no sé qué pasó, lo pusimos hoy, esta charla, que es porque tocaba cada 15 días, y luego hemos visto la necesidad de una misa a las 8:30 para los que trabajan hasta tarde, pero bueno, ya hemos tenido ocasión de escuchar a Javier en su magnífica homilía, que también le ha dado esa orientación, como por otro lado es perfectamente lógica, ¿no?, en el día de San José, hacia el corazón de Jesús, que fue el gran amor de San José también, además del amor por la Virgen. Y hoy, en este momento, la idea es, aunque será más sencillo, pero bueno, ver alguna pincelada de lo que nos falta, que hemos venido haciendo hasta ahora, que sería el corazón de Jesús en el magisterio del Papa Pío XII hasta la actual, San Francisco. Javier Grijalva es doctor en teología dogmática, una tesis sobre la gracia de Dios. Ha sido sacerdote en varios lugares. Antes de venir aquí a Getafe estuvo en su tierra, en la tierra de su familia, en La Rioja, pero sobre todo su ámbito de formación, su lugar de oración, sus años más importantes de sacerdote hasta el momento han sido en Toledo, en la diócesis de Toledo, y él está también ahora en Getafe, en la parroquia de San Sebastián de Getafe. Ayuda a nosotros con la Asociación de la Virgen de Butarque, como os he dicho antes, y también colabora con la Sociedad Mariológica Española. Es también
no sigo porque entonces el poco tiempo que hay se me va en el currículum, así que me voy a callar ya y te dejo hablar, Javier. Por el que te oyen es este, así que no sé si está la pretina a mano, si no, bueno, de momento sí, la incomodidad de tenerlo a mano. Bueno, a ver si te la encuentro. Venga, muchas gracias, Javier, por venir. Gracias. Bueno, lo más importante es que soy viceconsiliario de la Virgen de Butarque. Eso es el único motivo, de alguna forma, de gracia. Ciertamente, el culto al Sagrado Corazón de Jesús tiene una riquísima tradición en la Iglesia Católica y me consta que a lo largo ya de las otras jornadas habéis ido de alguna forma recorriendo. Pero ciertamente, si tuviéramos que de alguna forma no pasar por alto de un momento sin duda especial y sublime, es precisamente la encíclica del primer Papa que ocupa sin duda mi reflexión de esta noche, de Pío XII, Auritis Aquas, que el Papa publicaba aquel 15 de mayo de 1956, justo a los 100 años del decreto de Pío IX, donde se extendía ya a todo el mundo la devoción, la espiritualidad, el culto al Sagrado Corazón de Jesús. En aquel año, ya más reciente a nosotros, el Papa Pío XII reconocía en su introducción, en la introducción a la encíclica, dificultades, objeciones que de alguna forma él, como pastor solícito, ha ido de alguna forma descubriendo y lógicamente sufriendo, y que son objeciones que se experimentan a la propagación, al culto al Sagrado Corazón de Jesús. Sin embargo, el Papa inmediatamente afronta todas estas dificultades a la luz de la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, para que inmediatamente en los sucesivos capítulos de esta encíclica se dedique de una forma especial, de una manera, vamos a decir, singular, en su primer capítulo, a hablar de lo que él mismo define como el triple amor del corazón de Cristo, a saber, el corazón de Cristo es, en primer lugar, símbolo del divino amor, de un amor divino en el que es común con el Padre y con el Espíritu Santo. Es decir, el primer amor es un amor divino, un amor intratrinitario. En segundo lugar, el corazón de Cristo es verdadero símbolo de la ardentísima caridad que, infundida en su alma, constituye el motor, la fuerza, la razón de ser de su voluntad humana entregada por los hombres y por nuestra propia salvación. Segundo amor. Tercer amor, finalmente, y de modo más natural y directo, el corazón de Cristo es símbolo de su amor sensible, plasmado en el seno castísimo y virginal de María, que supera en perfección y por ende a cualquier capacidad humana de amar. E inmediatamente, en cuanto el Papa Pío XII ha presentado las tres, llamadas así, claves de amor, en el tercer capítulo ya recuerda de alguna forma cómo este amor de Cristo le reconocemos en la Eucaristía, que acabamos de celebrar, la Eucaristía que ciertamente participa de una manera singular la Madre Santísima, María, como estuvo al pie de la cruz, y cómo desde ahí emergen y brotan, como el Papa Pío XII supo ver, como San Juan, en el corazón, en el costado abierto del Señor, la Iglesia y los sacramentos. Y ya por último, el cuarto capítulo dedica de una forma singular a reconocer, a recordar la historia de esta espiritualidad que ciertamente encuentra en Santa Margarita María un puesto especial, porque su celo ardiente, iluminado y ayudado por su director espiritual, San Claudio de la Colombière, consiguió que este culto haya desarrollado hoy, bajo la admiración de todos los fieles cristianos, una verdadera propagación y un amor universal. Del Papa Pío XII, y de esta forma me permite unir, decía el que luego fue Papa, el cardenal Ratzinger, que la encíclica Auritis Aquas todo se orienta hacia el misterio de la Pascua, pero a la vez el fundamento de todo se encuentra en el misterio pascual, de tal forma que el Logos encarnado transforma en una escalera por la que nosotros podemos avanzar, contemplando, sintiendo y experimentando, para que también nosotros, como dice San Juan, tocando el corazón de Cristo allí expuesto, podamos tocar, sentir
y contemplar con los ojos y con las manos a este mismo corazón y confesar, como decía el cardenal Ratzinger, mi Señor y mi Dios. Paso a Juan 23. En su carta apostólica, uno de los muchos documentos que se podría de alguna forma recordar, Inde a Primis, del 30 de junio de 1960, que aunque no estaba dedicado de una manera primera al culto al corazón de Cristo, sino que estaba dedicado a la preciosísima sangre, el Papa Bueno, San Juan 23, hizo una breve pero central referencia al Sagrado Corazón de Jesús y destacó de alguna forma cómo el culto y la espiritualidad y teología del corazón de Cristo se ven apoyados por el magisterio continuo de los papas que han de alguna forma apoyado de manera ininterrumpida este culto al corazón de Cristo, que como él mismo recordaba, a cuya plena y perfecta constitución y a cuya difusión contribuyó de manera excelente Santa Margarita María de Alacoque. Y por eso decía Juan 23, las cosas que Cristo el Señor manifestó a la Santa nos recuerdan a nosotros en estas apariciones que no solo de palabras, sino con gestos, es decir, mostrando su sacratísimo corazón, podemos recordar en esta imagen de su corazón no solo las palabras, sino la fuerza del amor de Cristo. Y decía el Juan 23, esta forma de presentarse el Señor constituye sin duda la parte intrínseca de la revelación de Cristo. Por eso la espiritualidad del corazón de Cristo no es una espiritualidad más. Es la espiritualidad que brota del Evangelio y que está en sintonía plena y perfecta con la revelación, de tal forma que la teología del corazón de Cristo encuentra en el Evangelio su más bello sostén. Así, recordaba Juan 23 el papel de todos los romanos pontífices que han contribuido de manera tan excelente, con admirable unanimidad, decía Juan 23, en esta forma de culto religioso. Por eso decía él en Annum Sacrum, de Inocencio XII a Benedicto XIII, a Clemente XIII, a Pío VI, a Pío VII, a Pío IX, con posterioridad a León XIII y antes de Juan 23, todos han reconocido en el culto al Sagrado Corazón de Jesús aquello que nos permite penetrar en el misterio del Sagrado Corazón, en el misterio del amor de Cristo. Por eso decía con estas mismas palabras, nada se admire, pues, de que nuestros predecesores hayan defendido esta devoción estimadísima contra las acusaciones de los calumniadores, palabras reiteradas por Pío XII en la suya cuando escribió, la Iglesia ha tenido siempre en gran estima el culto al Sacratísimo Corazón de Jesús, lo fomenta y lo propaga. Pablo VI, tendríamos que de alguna forma recordar que en su pontificado se cumplió el segundo centenario de la institución de la fiesta litúrgica, que hoy lógicamente nosotros celebramos en honor al Sacratísimo Corazón de Jesús, y publicaba Inestagibiles Divitias Christi. Y decía el Papa San Pablo VI, de la riqueza inescrutable de Cristo, brotada del costado abierto del Salvador, cuando muriendo en la cruz reconcilia con el Padre al género humano, se revela para nosotros una luz tan fúlgida como es el progreso del culto al Sagrado Corazón de Jesús. De este hecho se nos relata a la que fue elegida religiosa Margarita María de Alacoque en la ciudad de Paray-le-Monial, que ha pedido repetidamente que todos los hombres hagamos profesión solemne de oración, de honra del que es herido por amor nuestro y que en todos los momentos sin duda se revela como la fuente del más divino amor. Por eso decía San Pablo VI que en diversos lugares por obra y debido al impulso de San Juan Eudes, de Santa Margarita María, de San Claudio de la Colombière, hemos recibido todos, y recordaba con especial afecto a los obispos de Polonia y a la archicofradía con el título allí del Sagrado Corazón de Jesús, como también la nación polaca,
ha sabido celebrar esta fiesta litúrgica en honor al Sagrado Corazón de Jesús. Y también nuestra diócesis, que está celebrando este año jubilar con el centenario de la consagración de la nación al Sagrado Corazón de Cristo. Por eso decía Pablo VI: «He aquí pues nuestro deseo, nuestra voluntad, que en la institución de la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, oportunamente reflexionada, sea celebrada con divino prestigio, con amor, con afecto, con ardor entrañable, para que nosotros, penetrando en los profundos y misteriosos fundamentos doctrinales y afectivos del Sagrado Corazón de Jesús, que se nos indique a todos el camino seguro, audaz y sin peligro para poder entrar más y más en el corazón del Salvador». Ya que decía el Papa Pablo VI, realmente del Sagrado Corazón de Jesús, horno ardiente de caridad, es símbolo y expresiva imagen de aquel amor por el cual Dios ha amado tanto al mundo que entregó a su Hijo único. Por eso podemos estar seguros, decía el Papa, que dichas fiestas contribuirán a lograr que las riquezas del amor divino sean comprendidas, adoradas, alabadas y reconocidas por todas las almas cristianas. Por eso decía el Papa, esta razón nos parece muy idónea para lograr que el culto al Sagrado Corazón de Jesús, que tal vez en algunos se ha debilitado, reflorezca cada día más y más la verdadera piedad que en nuestro tiempo especialmente viene reclamada por obra del Concilio Vaticano II y ponga en el centro de todos los corazones al mismo corazón de Cristo. San Juan Pablo II. Este Papa, San Juan Pablo II, en su primera encíclica Redemptor Hominis, escribía: la redención del mundo, es decir, la unión de Dios con el hombre, se ha logrado en su raíz más profunda. La plenitud de la justicia se ha logrado en un corazón humano, el corazón del Hijo único de Dios, para que sea nuestra justicia y para que nosotros alcancemos misericordia. Por eso, ciertamente en el pontificado largo y verdaderamente maravilloso de San Juan Pablo II, toda encíclica, todo documento resuena sin duda en este amor apasionado al corazón de Cristo. Él mismo nos decía: celebrar el corazón de Jesús es celebrar el sacramento del amor del Padre. Y es que, como se reza en el prefacio de la misa, Jesús, elevado sobre la cruz, hizo que de la herida de su costado brotaran con el agua y la sangre los sacramentos de la Iglesia. Por eso nos decía el Papa San Juan Pablo II la necesidad de volver la mirada hacia el corazón de Cristo. Y decía él en Roma: no temáis, abrid más todavía, de par en par, las puertas a Cristo. Abrid a su potestad salvadora los confines de los estados, los sistemas económicos y políticos, los campos de la cultura, de la civilización y del desarrollo. No tengáis miedo. Cristo conoce lo que hay dentro del hombre. Solo Él lo conoce y Él ama a cada hombre con un corazón divino y humano. Pues bien, rápidamente pasamos al pontificado de Benedicto XVI. El Papa nos expresaba en su primera encíclica, hablando del corazón de Jesús, también en los primeros días de junio del 2008, de alguna forma las hermosas ideas que él nos quiso dejar sobre el corazón de Cristo, a saber, el corazón de Cristo es símbolo de fe cristiana, buena noticia de amor. 2. Desde el horizonte de su amor, de hecho, Dios ha querido entregar a los hombres la verdadera buena noticia del amor divino y humano. 3. Toda persona encuentra en el corazón de Cristo su centro, un manantial de verdad y de bondad que nadie puede ofrecer. 4. Cada uno de nosotros, cuando se detiene en silencio, necesita sentir no solo el palpitar de su corazón y experimentar que Cristo nos ama, sino el palpitar de una presencia confiable en la que nos podemos confiar y a la que nos podemos entregar. Por ello decía Benedicto XVI que nos invitaba a todos y a cada uno
a renovar en el mes de junio y siempre nuestra devoción al corazón de Cristo y recomendaba como uno de los caminos más privilegiados para revitalizar esta devoción, valorar y practicar la oración del ofrecimiento del día, el ofrecimiento de las obras, teniendo presentes las intenciones que él mismo propone a toda la Iglesia y de los cuales el Padre Mendizábal, sin duda, como verdadero impulsor del apostolado de la oración, de alguna forma impregnó en España este ofrecimiento de obras. Y acabo, el Papa Francisco. Simplemente recordar un momento, aquella fecha, 9 de junio del 2013, en el rezo del Ángelus, en medio del mes del corazón de Cristo. Decía el Papa, la piedad popular ha de valorar siempre el culto al Sagrado Corazón de Jesús, símbolo por excelencia de la misericordia de Dios. Por eso decía el Papa Francisco, el próximo viernes en la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, pensemos en el amor de Dios, cómo nos ha amado. En el corazón de Jesús está todo amor. Y por último, en la primera audiencia general del mes de junio del año 2017, apenas hace 2 años, realizaba este llamamiento. Quiero dirigir un pensamiento a jóvenes, enfermos y recién casados. El mes de junio, recién comenzado, nos recuerda esta devoción. Queridos jóvenes, en la escuela del Divino Corazón, creced en el servicio al prójimo. Queridos hermanos, en vuestros sufrimientos, unid vuestro corazón al del corazón de Cristo. Y vosotros, queridos esposos, mirad el corazón de Jesús para aprender siempre el amor sin condiciones. Pues que así sea. Bueno, puntualidad inglesa. Esto es una maravilla. Javier, todavía tenemos apurando un poquito unos pocos minutos. La verdad, qué lástima, pero como está escrito por lo que veo, sí, pues seguro que lo podemos publicar. Todo lo estamos publicando, de hecho, en la página web, los que manejáis internet del Foro Mariano, foromariano.es/la ventana de Fátima. Ahí estamos colgando cuando se puede también lo escrito, o si no el vídeo, el audio. Bueno, ¿tenéis alguna pregunta? La verdad es que los textos que han leído son preciosos, nos hubiera dado para el doble de tiempo. ¿Tenéis alguna pregunta que hacer alguno de vosotros de este magisterio que apenas, pues de los papas actuales? Me vienen varias frases también del Papa Francisco, del rezo del Ángelus, en los días de junio del mes del corazón de Jesús. Habría mucho de que hablar también, ¿no? Y cada uno con sus matices. Juan Pablo II con esa definición que a mí me encanta, la uso mucho, la plenitud de la justicia en un corazón humano. Eso es la redención. La salvación es que el Señor en un corazón humano ha sido justo, plenamente justo, como nadie lo ha sido tanto como Él. Yo creo que de alguna forma he querido escoger, eran al final simplemente pequeñas píldoras espirituales de los papas, pero no he querido prescindir de una cita que recordaba del Papa Pablo VI, donde de alguna forma reivindicaba que la devoción, el culto, la espiritualidad del corazón de Cristo es la espiritualidad propia del Concilio Vaticano II y que si ciertamente queremos revitalizar la piedad popular, la devoción y la espiritualidad, ha de pasar necesariamente por la devoción al corazón de Cristo. Por eso no puedo estar más de acuerdo con ello y al mismo tiempo, sin duda, las citas de los papas y, como decía Juan XXIII, la unanimidad de todos los papas en torno a la espiritualidad del corazón de Cristo es el mejor testimonio de que esto es lógicamente la espiritualidad que brota del Evangelio y que nosotros hemos recibido como testimonio. Terminamos con una oración, Javier. Sí. Pues este corazón de Cristo que está permanentemente presente aquí en el altar, vamos a ciertamente ofrecernos también nosotros para que el Señor acoja nuestra oración como reparación también de nuestros pecados y como acto de ofrenda, rezamos el credo apostólico. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra,
Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí viene a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne. Sagrada